Muchas gracias por estar con nosotros, con la prensagráfica.com. Vamos a realizar una entrevista con Monseñor Fabio Colindres, obispo castrense y policial. Vamos a hablar un poco sobre este tema de la mediación que se ha hecho en el tema de las pandillas. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos saber un poco cómo surgió esta iniciativa en el tema de mediar entre dos pandillas, por el tema de los homicidios. Luis, gracias por estar aquí. Considero que este reportaje para la prensagráfica.com es muy importante porque va a ayudar a centrar cuál es el objetivo y la inspiración de lo que en El Salvador está resultando un acontecimiento muy interesante para la vida nacional y también podríamos decir internacional. Usted me pregunta cómo nació esta cuestión. De manera muy sencilla nació de algunos familiares, de personas privadas de libertad, pero también de personas que habían tenido en sus propios hogares la muerte de sus seres queridos. Una señora me dijo: Monseñor, 2 de mis hijos fueron hallados desmembrados en bolsas negras. Otra señora me dijo: violaron a mi hija, secuestraron a mi familiar. Este clamor doloroso del pueblo toca el corazón de un pastor. De tal manera que cuando terminaba el año anterior, 2011, yo me acerqué por primera vez al señor ministro de la Defensa Nacional, el general David Munguía Payés, en ese momento solo para expresarle lo que yo estaba recibiendo de la nación, que vivíamos una situación crítica nacional, una situación de guerra, de mucho dolor, y que qué podíamos hacer y cómo la Iglesia estaba preocupada por esta situación. Es decir, el tema surgió a partir del dolor de la víctima. Exactamente. No para aliviar el tema a los líderes de las pandillas. No, el tema nace de la petición de familiares de miembros de pandillas, de miembros recluidos, reos comunes, o sea, de todo. Luis, no hay una petición solo de miembros de pandillas, pero sí está incluido, porque muchas de las peticiones que llegan a mí son familiares que tienen miembros de pandillas, concretamente en Zacatecoluca y en otros lugares, o sea que es de todo, de miembros de pandillas, de reos comunes, de personas civiles, etcétera, etcétera. Entonces todo ese clamor junto, en mi corazón de pastor y en mi calidad de obispo castrense de El Salvador, comienzo a llevarlo también a las autoridades, siempre, pero de manera más fuerte, desde diciembre del año pasado. Con el nombramiento del general David Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad, yo tengo un acercamiento en otra óptica. Intuyo que ahora ha sido puesta en las manos de él la seguridad nacional y que mi petición puede tener un eco más hondo. ¿En qué consiste? Me acerco para hacerle una súplica. Mis palabras fueron estas: en nombre de Dios, vengo a suplicarle, vengo a abogar por la dignidad humana de todos los privados de libertad en la nación, no solo de los pandilleros. Y también, de manera muy particular, por aquellos que son miembros de pandillas y no miembros de pandillas, por todos. 2 cosas le pido yo a él: que se haga un estudio detenido de la situación de salud de ellos, porque sus familiares me han dicho que incluso hay enfermos con enfermedades terminales. Y la otra petición va en la línea de la cuestión legal. Ellos me explican que algunos de ellos ya cumplieron el porcentaje de la pena que la ley pide para que permanezcan concretamente en la cárcel de máxima seguridad de Zacate, y que según la ley ya no deberían estar ahí. Mis súplicas son por salud, por la cuestión legal, y dejo clara una cosa: que la Iglesia jamás transgrede las leyes. Monseñor, pero el tema de intermediar, porque al final de cuentas lo que hemos visto es un pacto entre 2 pandillas, y su intermediación podría incluso legitimar a 2 grupos que son criminales, es decir, estamos hablando de personas que están convictas por crímenes que han cometido. En ese sentido, ¿vale la pena intervenir y legitimar a estos 2 grupos con la intervención suya, Monseñor? Luis, para responder a su pregunta es necesario que yo termine como de explicarle cómo fueron las cosas. El siguiente paso, ¿cuál fue? Después de que suplico al señor ministro esta acción humanitaria, y después de que le explico a él que no pido nada fuera del marco de la legalidad, esto es muy importante que la población lo sepa, no estamos pidiendo que se haga una especie de favoritismo a quienes han cometido delitos.
Estamos pidiendo que solo se observe el marco de lo legal, por tanto estamos en lo lícito. La respuesta de él fue: Monseñor, su petición no es solo suya, es un clamor nacional e internacional. Entonces tomo una decisión. Le prometo que su petición humanitaria tendrá un eco. Voy a comenzar a hacer las disposiciones necesarias para que estas peticiones suyas tengan un eco. En ese momento yo le pido un favor a él. Puedo, sin que se entienda que estamos hablando de una negociación o de una oferta que usted envía a las cárceles, puedo mencionar esta disposición de la autoridad de escuchar una petición humanitaria, y él me dice sí. Aquí comienza la respuesta a su pregunta. Yo continúo haciendo mi misión, la que siempre he hecho, y no comienza en ese momento, la de siempre, pero hoy tengo un elemento nuevo. El elemento nuevo es un anuncio que, unido a la buena nueva de Jesús, les comunica a ellos que hay posibilidad de que en un acto humanitario se comience a hacer un estudio de su salud y de su situación legal. Pero al mismo tiempo yo comienzo a suscitar en ellos la posibilidad del cambio que este país necesita de parte de ellos, de todos, pero de parte de ellos. Y comienzo a hablar de conversión, comienzo a hablar del amor, comienzo a hablar de Dios, comienzo a tocar más hondo el tema de la reconciliación entre los que están separados y divididos para que disminuyan las muertes. Ahora bien, ¿la iglesia se presta para legitimar una situación que puede agobiar al país? Nunca. La iglesia no se presta para legitimar la injusticia o el mal. Sencillamente, en el nombre de Dios, pide el cese de hostilidades. Piensa en la paz de la nación, en la paz del mundo. Y muchas veces, no es la primera vez, y en el país ya sucedió una vez, la iglesia ha mediado para que venga la paz. De tal manera que mi primera idea, Luis, no es querer legitimar una situación en la nación. Sencillamente es, en el tiempo de la Cuaresma, que es el tiempo de la conversión, tocar en el nombre de Dios el corazón de estos hombres y decirles: también sus familiares están muriendo, también sus hijos derraman sangre en nuestras calles nacionales. ¿No será el tiempo de una transformación? Por difícil que parezca, o utópica o tonta que parezca mi propuesta, puedo yo pedirles en nombre de Dios que entre ustedes haya un entendimiento y bajemos esto que está matando a la nación. De ahí viene la respuesta sorprendente, que es la que todos conocemos. Monseñor, habíamos estado esperando esto por años. ¿Por qué no lo habíamos hecho? Porque han venido varias personas a pedírnoslo, pero nos hemos sentido a veces engañados, o a veces ha habido intereses o políticos o económicos detrás. Hemos intuido que no había veracidad en las peticiones y hemos decidido no dar el paso. Ahora sentimos que hay una presencia en la que podemos confiar, que es su persona, Monseñor Colindres, y Raúl, en quien a nivel civil, por haber leído sus libros, nos parece que es un hombre consistente en lo que propone. Entonces comienzan a expresarnos, Luis, que es un sueño de ellos de años, primero. Que ellos, y esto es hermoso, porque clarifica la situación que vivimos, que ellos no quieren mediar con el gobierno, que ellos saben que el gobierno no puede negociar con ellos y que además ellos no quieren hacerlo. Que lo único que hoy quisieran expresar a la nación es que toman la decisión del cese de hostilidades por un carácter puramente humanitario y porque en el nombre de Dios se les ha pedido. Y porque además en la guerra que vivimos están inmersas, incluidas las vidas de sus familiares mismos, y que toman la decisión de cesar. ¿Con qué objetivo? ¿Qué piden a cambio? Esto es lo más sorprendente, Luis. No piden nada a cambio. Sencillamente, es por el contrario, expresan: somos delincuentes, hemos cometido faltas, no pedimos que nos saquen de la cárcel, no pedimos que nos rebajen penas, no pedimos que nos favorezcan. Estamos conscientes del daño, esto es importante, Luis, del daño que hemos causado a la sociedad. Y probablemente hay gente que nunca nos perdonará. Solo Dios probablemente nos va a perdonar. Y
agregan ellos, lo único que nosotros esperaríamos para mantener el clima de tranquilidad que queremos demostrar a la ciudadanía es que se nos dé la oportunidad de ser gente productiva. Queremos demostrar que si hemos sido gran parte del problema, o el problema como la sociedad nos ha llamado, también nosotros podemos y queremos ser parte de la solución. Monseñor, ayúdenos para que la nación entienda que este es un momento histórico que estábamos esperando, que lo único que pedimos es la oportunidad de subsistir y de un trabajo digno.